Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de utilización del timer con el microcontrolador PIC16F84A, que es lo primero que recomiendo cuando hagamos uso de este microcontrolador. Lo primero es referirnos al manual, en donde vamos a encontrar las principales características, en donde tenemos un pin de master clear o de reset por ceros, un pin de BSS o de referencia, 0 voltios, y un pin de 5 voltios que es VDD, el pin 14. Aquí es donde vamos a alimentar este microcontrolador, y los dos pines del oscilador externo si vamos a utilizar un cristal, sea de 4 MHz o de 20 MHz máximo. Entonces aquí observaremos que cuando estamos caminando a 20 MHz, el ciclo de instrucción es aproximadamente 200 nanosegundos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada ciclo de instrucción ocupa 4 ciclos de reloj. Es decir, el reloj de 20 MHz, el inverso sería 50 nanosegundos, y 4 ciclos de reloj ejecutarían estos 200 nanosegundos. Si tenemos un reloj de 4 MHz en vez de 20 MHz, tendríamos un ciclo de instrucción de 1 microsegundo, debido a que el inverso de 4 MHz sería 250 nanosegundos, ¿sí? Por 4 sería 1 microsegundo aproximadamente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para saber cuánto demora cada instrucción en ejecutarse. También tendremos 1024 palabras de memoria de programa, 68 bytes de RAM, 64 bytes de EEPROM, 14 palabras de instrucción de 14 bits, o bueno, perdón, 14, el tamaño es de 14 bits de palabras de instrucciones. Los bytes, tenemos que el microcontrolador es de 8 bits, y tenemos eh, 8 niveles de memoria o de stack del hardware em, en nuestro, en nuestro microcontrolador, y 15 registros de funciones especiales para 4 fuentes de interrupción, que serían una interrupción externa en la patita RB0 o en el pin RB0, un desborde por el temporizador que produce una interrupción, un cambio, una interrupción por cambio en los pines RB4 RB7, y una escritura completa en la memoria EEPROM. Son las 4 fuentes de interrupción de este microcontrolador. También vamos a observar acá el diagrama de bloques, donde tenemos una memoria flash, tenemos un set de instrucciones o una decodificación de las instrucciones, un registro de instrucciones y una generación de tiempos. Esta generación de tiempos va de acuerdo al oscilador que le coloquemos al microcontrolador, en donde tenemos 4 fuentes o 4 módulos diferentes de funcionamiento para esta generación de tiempos y la decodificación de instrucciones. En este caso tenemos el Watchdog Timer, que es el perro guardián, el Power on Reset, que es si se inicia el microcontrolador, él inicia en una operación de reset, y el timer del oscilador arrancado, y el power up timer, ¿sí? Entonces, con cómo se habilitan estos módulos, principalmente con el master clear si se resetea, y con la fuente de alimentación, que es BDD y BCS. Al igual, tenemos una fuente aritmético lógica para todas las operaciones, para realizar todas las operaciones matemáticas, y un solo registro de trabajo, que es el registro W. También tenemos un multiplexor, tenemos una memoria RAM para trabajo, y un bus de datos de 8 bits. Miren que todas estas líneas están hechas a 8 bits o a 8 hilos. Internamente es esta construcción. Esta comunicación en este multiplexor me permite obtener las entradas, los diferentes registros del timer 0, de las entradas y salidas de los puertos, para hacer operaciones matemáticas con ello, cargándolo al registro W. Entonces es importante este flujo de trabajo, o conocer el diagrama de bloques de un microcontrolador. Recordemos que en sistemas embebidos tendremos diferentes tipos de microcontroladores. En este caso, este es de 8 bits, es el más básico de todos. Es un microcontrolador de la marca Microchip, y trabajaremos también con microcontroladores de la marca Atmel, con microcontroladores de la marca Texas Instruments, que en esencia tienen un punto común: trabajan con registros. Aquí está acá la leyenda de cada uno de las funciones de los pines, y la organización de memoria. La organización de memoria va desde el nivel de stack, el nivel 0, ¿sí?
hasta el nivel de memoria de periféricos, el vector que funcionaría con el 1FF. Recordemos que los 8K de memoria RAM se pueden direccionar directamente con este registro de stack. Inicia en la región, en el vector reset, que es el vector en 000, y pasa por la región 04H o hexadecimal, que es el vector de interrupciones, ¿sí? Eh, Vamos a observar un poco cómo trabajan estos registros o cómo está internamente distribuido este microcontrolador, en donde tenemos dos bancos de trabajo que tienen un direccionamiento desde la 00 hasta la 0C en hexadecimal, donde tenemos los registros timer 0, PCL, status, FSR por A por B dispuestos en el banco 0, y el PCLash y el Incon también se pueden estar accediendo en el banco 0. También en el banco 1 tenemos el Option Rec, tenemos el PCL, el status, el TRIS-A y TRIS-B para configuración de entradas y salidas, y el por A y por B es para asignación. Debemos tener en cuenta esto para lo que vamos a trabajar, y este es el direccionamiento del banco 1. Principalmente los registros que podemos configurar son estos, ¿sí? Los que vemos acá, y vamos a enfocarnos en el registro status. En el registro status tenemos un bit de carry, o si una operación nos dio un bit de acarreo, este bit se va a colocar o se va a ubicar en el bit 0 del registro status. En el bit 2 del registro status tendremos el 0 bit, o si una operación nos dio como resultado 0, este bit se va a poner en 1. Entonces aquí depende mucho de la unidad aritmético-lógica. También tenemos el RP0 y el RP1, que son los bits que me permiten saltar de un banco a otro si yo quiero direccionar un registro. El TO es el timeout o el bit de timeout si ocurrió un evento en el watchdog timer, entonces este bit se va a cambiar. Y el PD es el power down, que es si ocurrió una interrupción de corte, él se va a levantar si ocurrió por desbordamiento del watchdog timer o por una ejecución de la instrucción sleep, ¿sí? Entonces, ese es como el funcionamiento. También vamos a trabajar con el registro option, sobre todo para trabajar con el timer. El timer tiene los primeros bits, del bit 0 al bit 2, se ocupan de el reloj o el prescaler, dividir ese reloj de entrada externa a, en este caso a 2, a 4, a 8, a 16, a 32, a 64, a 128 y a 256. Entonces aquí nosotros podemos tener, vamos a hacer una prueba entre el 0, entre la división por 2 y la división por 64, que es importante mirar lo que o observar cómo es el cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer principalmente? Iniciando, vamos a tener nuestro hardware de esta forma. Vamos a tener un push button conectado al master clear, y este master clear con una resistencia pull up a 5 voltios nos va a entregar que cuando yo presione este pulsador va a ingresar un 0 voltios y va a ocasionar que se resete este programa o el programa que esté ejecutando este microcontrolador. En su salida vamos a tener un LED dispuesto en RA0 que nos va a servir como testigo de que se está ejecutando un temporizador en este microcontrolador. ¿Sí? Ya tenemos nuestro hardware y aquí colocamos simplemente un osciloscopio. Vamos a observar en el programa, vamos a tener que configurar estas palabras de instrucciones. Voy a eliminarlas para no tener inconvenientes, ¿sí? ¿Cómo accedemos allí? Simplemente vamos aquí a Production, Set Configuration Bits, y en Bits vamos a decirle que el cristal que vamos a utilizar es un cristal oscilador, y el Watchdog Timer, Power Up Timer lo apagamos, y la protección de código también la apagamos. Generamos el código y ese código es el que vamos a copiar en nuestro programa. Lo copiamos y lo pegamos aquí, que era el código que estaba anteriormente, ¿sí? Luego definimos que el cristal va a ser de un tamaño de 4 MHz
Y aquí vamos a configurar el registro option. ¿Cómo configuramos el registro option? En la palabra directa que está dentro de la librería del compilador para este microcontrolador, que es PIC16F84A.H. Esta librería de encabezado nos refiere cómo vamos a nombrar cada uno de los registros, y aquí está por A, aquí está por B, aquí está P/, el incon, está el option rec, que es como lo llamamos. Entonces ese option rec lo vamos a pegar acá y vamos a ver qué sucede si le colocamos la división por 2, que es cuando tenemos el registro en 0. Inicializamos el timer en 0 y configuramos en 0 para que sean puras salidas. ¿Esto qué hace? El TRISA 00 simplemente me configura como salida el puerto A, ¿sí? Y luego, dentro de un while infinito, vamos a tener una estructura de que si se levanta la bandera de que se desbordó el temporizador, nos baje esa bandera y nos invierta el estado del bit de salida, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es que cada vez que se desborde se va a invertir ese estado del bit. Entonces vamos a darle guardar, vamos a compilar, ¿sí? Miren que aquí él nos está generando en producción el archivo producción.exe y nos dice que la compilación es exitosa. Debemos tener muy en cuenta las llaves, ¿no? Recuerden que las llaves son las que nos dicen si estamos realizando este registro correctamente, o este programa correctamente. Vamos aquí y lo cargamos. Vamos a buscar en este caso el .exe, le damos a abrir, lo cargamos y vamos a observar que aquí tenemos un reloj aproximado de un cuadro que es 0.5 milisegundos, ¿sí? Esa es la división por 2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el programa yo cambio este valor a que sea por 5, que es la división a 64? Que si vamos aquí al manual, vamos a observar que sería 64, este es el número 5, ¿sí? En hexadecimal sería el por 5, lo guardamos y volvemos a compilar y observemos qué es lo que sucede con el temporizador. El temporizador me va a decir que va a ampliar mucho más ese temporizador hasta más o menos, en este caso estamos a 2 milisegundos, estamos a 5 milisegundos, más o menos 16 milisegundos es lo que tenemos en el cambio, ¿sí? Entonces acá estamos observando simplemente una aplicación del temporizador o de división de reloj para poder utilizar este microcontrolador como un generador de frecuencia. Entonces lo podemos cambiar simplemente modificando el estado del registro option, y tenemos estas escalas que están en la tabla del manual del microcontrolador para poder ser observadas. Eso es lo que les quería compartir. Miren que el programa es muy sencillo. Ahora lo que queda es establecer cuál es el diagrama de flujo de este programa realizado en C, y vamos a configurar de acuerdo a la metodología que observamos en el ambiente de formación. Muchas gracias.